Ese teorema decía que si uno tiene un campo F, que le llamamos F1, F2, hasta llegar a Fn, es un campo vectorial conservativo, D, es un campo vectorial conservativo de clase C1, conservativo de clase C1 en un abierto conexo D, en un abierto conexo D de Rn, entonces necesariamente las derivadas parciales de f sub i a de xj en x va a ser igual a df de fj a de x sub i en x, cualesquiera sea el x en D. Y también es cualesquiera sea el conjunto de índices, y j, variando desde 1 a n. Entonces, si yo tengo un campo vectorial que es de clase C1 y en un abierto conexo, en un abierto conexo es un conjunto que está formado de una pieza nada más, ¿eh? Por ejemplo, si sea así, este no es conexo porque está formado de dos piezas. La idea es que sea de una sola pieza. Entonces, si fuera conservativo, necesariamente estas derivadas parciales son iguales. Y nosotros habíamos dado dos observaciones. La primera observación, llámale condiciones asterisco esta, era, porque generalmente uno va a trabajar cuando el n vale 2, a lo más cuando el n vale 3. Entonces, en este caso, tu campo F es PQ. Entonces, las condiciones asterisco, PQ, ¿no? PQ. Entonces, las condiciones asterisco, nosotros habíamos dicho que eran equivalentes a decir simplemente que el de P al de I en un XY, ¿no? En un XY tiene que ser igual al de Q a de X. Se reduce a eso nomás, a de X. Para todo XY, porque estoy trabajando en el plano, en D. Entonces, si es conservativo, se cumple esta condición. Y lo otro que habíamos dicho, observación 2, lo mismo, pero cuando el n vale 3. ¿Ya? Si el n vale 3, entonces F, ya, bueno, el campo F, le llamamos así, bueno, F1, F2, F3, pero bueno, le llamamos, en general le llamamos PQR. Entonces, las condiciones, voy a borrar aquí, las condiciones asterisco que aparecen ahí, estas condiciones asterisco, se pueden escribir diciendo que el rotor, el rotacional de F en un X y Z es el vector nulo. Y eso es para todo X y, porque estoy en el espacio ahora, para todo X y Z en D, en el abierto de este conjunto D que aparece aquí. Abierto con eso, en D. Ahora, nosotros le habíamos dicho que lo que era el rotor, en realidad el rotacional. En realidad esto, donde el rotacional de la F, lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Solamente estoy recordando. X y Z se escribe de forma simbólica, así, como un determinante aquí. Tú colocas el I, el J y el K. Y tú colocas aquí la de A de X, de A de I, es una forma simbólica de A de Z,
y después coloco las componentes de la F, P, Q, R. Y desarrolla ese determinante por la primera fila. No lo voy a desarrollarlo todo, ya lo habíamos hecho. Entonces, así hay que desarrollarlo, ¿no? Entonces, el problema que tiene este teorema es que las condiciones asterisco son necesarias, pero no suficientes. Porque lo que uno quisiera probar que un campo es conservativo, pero no me basta con las condiciones asterisco. Son condiciones necesarias, ¿no? No son suficientes, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta un teorema para decidir cuándo las condiciones asterisco son necesarias y suficientes para que el campo sea conservativo. Entonces, esa es una observación 3. ¿Ya? Importante la observación. Entonces, las condiciones asterisco, aquí empieza la clase, esto no lo hemos visto, ¿eh? Las condiciones asterisco. Son necesarias, pero no suficientes. Las condiciones asterisco son necesarias, pero no suficientes, ¿no? Pero no suficientes. Para que F sea conservativo. Para que F sea conservativo. Decir conservativo es equivalente a decir independencia del camino. Conservativo en un abierto con eso, en un abierto conexo D. Por ejemplo, son necesarias pero no suficientes, lo que quiere decir que la condición asterisco no implica necesariamente que el campo sea conservativo. Por ejemplo, mira, vamos a hacer un ejemplo aquí. Un ejemplo. Suponte tú, un ejemplo que muestre a lo anterior. Suponte tú que tu campo F va de D, que va a ser R2 menos el origen. Que es una parte de R2 y llega a R. A R2 porque es un campo. Obviamente este F de un XY es un PQR, si tú quieres, un PQ, donde SP, que depende de XY, es igual a menos Y partido por X cuadrado más Y cuadrado, y SQ de XY es X partido por X cuadrado más Y cuadrado. Evidentemente que como es una función racional, es un polinomio en realidad, un polinomio en dos variables, van a existir las derivas parciales de esto en todo el dominio D, porque la única condición donde se anula un denominador es cuando el XY es 0, 0. Por eso es que el D es R2 menos el origen. Eso es para todo XY en D, ¿no? D es R2 menos el origen. Ahora, claramente F, este campo F, es de clase C1, clase C1 en todo D. ¿Por qué es de clase C1? Porque las funciones que las componentes de F, la P y la Q, admiten las derivas parciales y esas derivas parciales son continuas. D es de clase C1 y satisface asterisco. Porque eso es lo que queríamos, ¿no? Satisface la condición asterisco. Las condiciones asterisco, como estoy en el plano, son estas, ¿no?
Entonces tú puedes verificar que el de P a de I es igual al de Q a de X. Verifica las condiciones asterisco. Y verifica las condiciones asterisco. Es decir, es cosa de calcular la derivada parcial, ¿no? Es decir, el de P a de I, si tú sacas la cuenta, ¿qué será el de P a de I? En un X cualquiera. Bueno, vamos a escribirlo primero. Va a ser el de Q a de X. En un XY. Cualesquiera sea el XY en D. A ver, ¿será verdad eso, no? Escribámoslo en un paréntesis azul. A ver, ¿cómo sería de P a de X? De P a de Y. Tengo que derivar esta cosa con respecto a la variable Y. Dejamos el signo menos afuera. Entonces, si lo derivo con respecto a Y, tendría que derivar un cociente. Entonces, derivo la primera, la derivada de Y es 1. Por la de abajo sin derivar. Menos, ¿cierto? La de arriba no la derivo. Y derivo la de abajo con respecto a la variable Y. Entonces tendría que ser 2Y ahí. Y todo esto por el denominador al cuadrado. No, digamos, calculando la derivada parcial nomás. X cuadrado más Y cuadrado, todo esto al cuadrado. Si ustedes sacan la cuenta, menos, paréntesis, X cuadrado más Y cuadrado, hay que chequear esto, ¿no? Menos 2Y cuadrado. Y todo esto dividido por X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. Entonces, me va a dar, aquí sería menos Y cuadrado, entonces con el signo menos sería Y cuadrado nomás. Después menos X cuadrado partido por X cuadrado más Y cuadrado, todo esto al cuadrado. Ahí tendría la derivada parcial con respecto a la variable Y. Y si tú haces la derivada parcial, voy a tener que sacar esto. Si tú haces la derivada parcial de Q a de X, hay que chequearlo. Acá está la Q. Derivo la de arriba con respecto a la variable X, que vale 1, por la de abajo sin derivar. Y cuadrado más Y cuadrado. Menos la de arriba no la derivo la de abajo con respecto a la variable X, que será 2X. 2X aquí. Y esto dividido por denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Si tú sacas la cuenta, esto es Y cuadrado, y aparece un X cuadrado menos 2X cuadrado es menos X cuadrado. Dividido por X cuadrado más Y cuadrado, todo esto al cuadrado. Entonces, si tú se dan cuenta, esos dos, ¿sí?, van a ser iguales, ¿ya? Eso es lo que estamos probando en el paréntesis. Entonces, efectivamente, verifica las condiciones asterisco, pero sin embargo, el campo no es conservativo. ¿Por qué no es conservativo? Bueno, para que un campo sea conservativo, tiene que haber independencia del camino. Y lo otro que ya he dicho yo, si tengo un campo conservativo, lo dije en las clases anteriores, que la integral sobre C de F, producto punto de X, tendría que ser 0, cualesquiera sea la curva cerrada C, si C es una curva cerrada. Curva cerrada. Cerrada y simple. Entonces, cuando es conservativo se cumple eso. Entonces aquí vamos a mostrar, vamos a dar una curva cerrada, simple, suave también, donde la integral no te da 0. Y si la integral no te da 0, no puede ser conservativo. ¿Ya? Entonces, la curva, por la forma que tiene, X cuadrado más Y cuadrado, vamos a elegir una curva, por ejemplo, la circunferencia centrada en el origen de radio 1. ¿Ya? Vamos a probar eso. Mira. Sin embargo, vamos a probar aquí. Sin embargo, voy a seguir la reacción aquí con negro.
Sin embargo, esta integral sobre C de f producto punto de x, eso me da 2pi, que es distinto de 0, donde C es la circunferencia. Lo que yo dije, para simplificar un poquito, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, recorrida en sentido antihorario. Recorrida en sentido antihorario. Reco. En sentido antihorario. ¿Será verdad eso, no? En efecto. Vamos a probarlo. Entonces, yo tengo una circunferencia, esa que está ahí recorrida en sentido antihorario. Entonces, tendría que parametrizarlo. Bueno, la parametrización de circunferencia es facilito, ¿no? Tengo que parametrizar la circunferencia. Entonces, la C. El X, como ustedes bien saben a esta altura, como X cuadrado más Y cuadrado vale 1, tendría que ser coseno de T. Y el Y tendría que ser seno de T. Y para que se recorra una vez, porque tiene que ser cerrada y simple, y suave, este tendría que estar variando entre 0 y 2pi. Bueno, de aquí evidentemente necesito calcular cuánto vale el de aquí. La derivada de coseno menos coseno de t, ¿no? Menos la derivada de coseno menos seno de t. Menos seno de t de t. Y el de i, la derivada de seno es coseno de t de t. Por lo tanto, esta integral sobre c, la integral de línea, es el producto punto de x, y va a ser la integral sobre c, p de x más q de y, por definición. Es una definición nomás. Entonces, como la P era esto, ¿dónde está la P? Ya voy a volver a escribir la P aquí. Ya se me fue. ¿Cuánto es la P? Menos I partido por X cuadrado más Y cuadrado. Menos I. Y cuadrado más Y cuadrado. Y la Q era X partido por X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, escribimos aquí. Integral sobre C. La P es menos I partido por X cuadrado más Y cuadrado. De X. Más Q, pues X partido por X cuadrado más Y cuadrado. Por de ahí. Bueno, tú sabes que el X cuadrado más Y cuadrado evidentemente va a ser 1. Ahí está, vale 1, así que no tengo nada que hacer ahí. Bueno, si uno lo reemplaza, le queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso vale 1. Así que lo de abajo es 1 nomás. Entonces integro entre 0 2 pi. Coloco menos I nomás, menos seno de t. Coloco el de x, menos seno de t de t. Después dice más x, el coseno de t. El de y, coseno de t de t. ¿Cierto? Y ahí me da la identidad fundamental. Seguimos esto de aquí. Eso me da la identidad fundamental, nomás la integral entre 0 2 pi del seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que vale 1 por dt. Y eso vale 1, ¿no? Todo eso vale 1. Por lo tanto, la integral vale 2pi. Lo que queríamos probar. Y eso muestra que el campo no es conservativo. ¿Cierto? Eso muestra que no es conservativo. Eso. Entonces, ¿qué falla, chiquillo?
¿Qué los falla para que sea conservativo? Yo necesito algo más, por eso no es. Sin embargo, es como estoy redactando. Sin embargo, eso va a ser. Esto nos muestra entonces que escribir aquí. Esto nos muestra que F no es conservativo. Ok. No es conservativo. Ok. Perfecto. ¿Dónde están ustedes? Ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Este teorema. Yo necesito algo más. Yo necesito alguna cosa más. Lo que falla es esto. Que tengo que agregarle algunas cosas más al conjunto D. Si yo le agrego una cosita más al conjunto D, el F sería conservativo. Y eso es lo que vamos a definir ahora. En realidad, si yo le agrego al conjunto D, este que está aquí, le agrego que no tenga agujeros, entre comillas, porque ¿cuál es tu conjunto D aquí? Tu conjunto D, ahí está D, es R2 menos el 0, 0. Y el R2 menos el 0, 0 es un conjunto que tiene, entre comillas, agujeros. Porque ahí está D, D hacer todo esto. Va a hacer todo el plano, pero contándole el origen. Ese. Entonces tiene una especie de agujero aquí. Entonces aquellos conjuntos abiertos con eso, que no tienen agujero en el plano, se le llaman simplemente con eso. Y para esos conjuntos, agregándole esa condición a este, se tiene la equivalencia. Entonces, eso es lo que quiero hacer ahora. Vamos a hacerlo de forma intuitiva. Entonces, este conjunto D. Ya, vamos a definirlo entonces. Bueno, una observación. Una observación más intuitiva, más que nada. Si yo tengo una curva, se hace una curva cerrada simple, curva cerrada y simple. En R2, en Rn, pensemos que en Rn. Una curva cerrada, ¿usted sabe lo que es? Simple significa, bueno, esa curva que se corta así no es simple. Tiene un corte ahí. Entonces se hace una curva cerrada simple. Por ejemplo, piensa en esta. Ahí, ya, que tiene un cierto recorrido. Hay una curva cerrada simple. Entonces, esta curva va a dividir al plano, a Rn, en dos regiones. Una región que se llama interior, esa. Una región interior. La curva C. Hay en dos regiones, una región interior y una región exterior. Una región interior que es acotada y una región exterior. Entonces, se divide a Rn menos C en dos conjuntos, abiertos conexos, y disjuntos. Uno que es el interior y el otro que es el exterior. Y disjuntos. ¿Cierto? Y disjuntos que tienen AC, como frontera común. Claro, el interior y el exterior. Que tienen AC como frontera común. Ya, nos
Vamos a hacerlo así, bien intuitivo. Tienen a C como frontera común. Bueno, una de esas regiones, la región interior, la región acotada, y la otra es no acotada. Ahora bien, vamos a decir lo siguiente. Ya con eso me es suficiente, ya lo entendieron la idea de región interior y la región exterior. Entonces, definición. Aquí me interesa lo de simplemente con eso. Sea D, entonces, sea D un subconjunto abierto conexo de Rn. Un subconjunto abierto conexo de Rn. Entonces se dice que este conjunto D es simplemente conexo, conexo, si para toda curva cerrada y simple, para toda curva cerrada y simple, contenida en D, la región interior a C, la región interior a C también es un subconjunto de D. Eso es lo que acabo de decir. También es un subconjunto de D, de conjunto D. A eso se le llama simplemente con eso. Es importante tenerlo presente. Esto es simplemente conexo. Bueno, intuitivamente, suponte tú unos ejemplos en el plano. Por ejemplo, mira, un ejemplo en el plano. Suponte tú que tu conjunto está formado de una sola pieza, así nomás. Por decirte algo, ese. Llámale de uno a este conjunto. Y tú lo achuras todo. Entonces, ese conjunto es simplemente conexo. ¿Por qué? Porque para toda curva que tú te di aquí, para toda curva cerrada y simple contenida en D, por ejemplo, voy a dibujar una nomás. Ahí tengo una curva cerrada y simple. Ahí. O en cualquier orientación. Entonces, para toda curva cerrada y simple contenida en D, ahí está. La región interior a C, a la curva C, también es un subconjunto de D. Es evidente. Entonces, D1 es conexo. Para no... Voy a borrar esa cosita, pero... Voy a borrar esa cosita porque parece que tuviera hoy así. Entonces, aquí tiene un conjunto simplemente conexo. Eso es simplemente con eso. Pero, por ejemplo, D1 es simplemente con eso. Por ejemplo, si fuera así, tuviera así, conjunto así, qué sé yo. Y este conjuntito tuviera hoyo. Lo voy a borrar aquí. ¿Por qué me demoro en tontera? Ahí estoy haciendo cualquier dibujito aquí. Ahí. Y después tuviera un agujero aquí, por ejemplo. Ahí tuviera un agujero. Y tu conjunto de lo que está, de uno, de dos, digamos, lo que está churado. Todo lo que está churado. Eso hace lo que está churado. El conjunto. Entonces, ese no es simplemente con eso.
¿Por qué? Porque si yo me doy una curva que rodea a la parte interior esa, el interior de esa curva no va a estar contenida en D2. O puede ser así, por ejemplo. Y puede tener dos agujeros, uno por aquí y otro por allá. Entonces, tu región es esta. Todo lo que está chutado. Entonces, tampoco es simplemente conexo. O sea, intuitivamente, un conjunto es simplemente conexo en el plano si no tiene agujeros. Y punto. Entonces, aquí tengo D1. Es simplemente conexo. El de 2 y 3 no lo son. No son. Simplemente con eso. ¿Ya? Lo importante que hace con la idea intuitiva. Ahora, fíjate tú que, bueno, en general, observación, ¿algunos ejemplos? En general, Rn es simplemente con eso, todo el espacio. En general, todo el espacio es simplemente con eso. Evidentemente. Bueno, que no lo sea. Por ejemplo, si a R2 le quitas un punto, como en el ejercicio anterior, no es simplemente con eso. Con eso. Por ejemplo. Sí, porque si tú tienes el X, Y aquí y le quitas el puntito, vamos a sacar el puntito de ahí, entonces, y tú te das cualquier curva cerrada, por ejemplo, bueno, tiene un agujero ahí justamente en 0, 0, por eso no es simplemente conexo. Pero si tú te das cualquier curva cerrada aquí, porque que rodea el 0, 0, ahí, cualquiera, ¿no? Cualquier curva cerrada, lo que tú quieras, la región interior AC va a contener al origen, no va a estar totalmente contenida en R2 menos el origen. Entonces ahí tienen un ejemplo que no es simplemente conexo. Ahora, los conjuntos que no son simplemente conexos se llaman múltiplemente conexos. Vamos a hacer referencia a eso más adelante. Definición, no, una nota o una definición. ¿Dónde está mi cosa? Ahí. Una nota. Entonces, un subconjunto, bueno, un conjunto que no es simplemente con eso. Que no es simplemente con eso, se llama múltiplemente con eso. Ok. Entonces, chiquillo, esa va a ser la hipótesis que me faltaba para probar que las condiciones que le llamamos asterisco eran necesarias y suficientes. Entonces, es un gran teorema que le vamos a dar ahora. Ya. Entonces, teorema. Ya. Entonces dice. Vamos a borrar esta cosa que está ahí. Esto lo vamos a dejar arriba. Este que vaya arriba mejor esto. Y esto abajo.
Así me más fácil para mí borrar. Ya. Entonces dice si D es un subconjunto, simplemente con eso, es un conjunto, simplemente con eso, disculpen, simplemente con eso, de Rn, y F, un campo vectorial, F, que tiene componente, llámale tú F1, F2, hasta llegar a Fn, son campos que van de D, una parte de Rn, son campos vectoriales. En Rn es un campo vectorial, es un campo vectorial de clase C1, de clase C1 en todo D, en D. Y verifica las condiciones este que voy a escribir aquí, las condiciones asterisco de F sub I a DXJ de X, eso es igual a DFJ a DX sub I en X para cada D. Para cada X, perdón, en D, vector, en D, y para cada componente I, J, en conjunto de índice. Entonces, F es conservativo, lo que queríamos, ¿eh? Entonces, en realidad va a ser equivalente. F es conservativo. Conservativo. ¿Cómo se escribe conservativo? Conservativo en todo D. Es conservativo, por lo tanto, hay independencia del camino. ¿Cierto? ¿Y qué significa que sea conservativo? Entre paréntesis. Es decir, existe, existe un campo escalar F que va de D una parte de Rn en R. Eso significa que sea conservativo. Tal que bueno, F es igual al gradiente de tu F. Eso significa la definición de conservativo. Entonces dice que F es conservativo en D. Y si F es conservativo en D, y por lo tanto, las integrales de línea, las integrales de línea de F son independientes del camino en D. Son independientes del camino en D. Y ahí está. A eso quería pues llegar, ¿no? Dar el teorema, ese que está aquí, y esa condición ahora no va a ser necesaria y suficiente. Pero tengo que chequear que el conjunto sea simplemente conexo. O sea, si estoy en R2, cualquier abierto con eso que no tenga agujeros.
Ahora, la idea es cómo encontrar, porque si uno encuentra el potencial, porque si es conservativo, entonces necesito un campo escalar, f chica se llama potencial. Si yo encuentro el campo potencial, ¿sí? Es fácil calcular las integrales de línea. Nota aquí. En el caso de que sea conservativo, sí. En el caso del teorema, entonces, por ejemplo, si yo tengo una curva ahí, cualquiera, que parte de x0 y parte de x1, y llega a x1, perdón, hay independencia del camino, ¿no? Cualquier cosa que llegue de x0 a x1. Entonces, esta es la curva C. Entonces, si es conservativo, hay independencia del camino. Y uno puede probar, porque vamos a ser conservativo, que es lo mismo que integrar sobre C del gradiente de la f chica por dx. Y como habíamos visto antes, simplemente hay que evaluar la f chica, el potencial, en el punto final, en x1, y menos lo evalúa en el punto inicial. Por lo tanto, el cálculo del potencial es necesario para poder evaluar este tipo de integrales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular potenciales. Cálculo de potenciales. Y vamos a hacerlo vía algunos ejemplos, ¿no? Búsqueda de potenciales. Búsqueda de potenciales. Este se llama potencial. Este se llama potencial. Búsqueda de potenciales. Entonces dice así. Dime nomás. Arribita donde dice f potencial, ¿el f de x sub 1 va a ser igual o diferente al f de x Disculpa, sub dije 0? algo malo. Ya, voy a borrarlo aquí. No es que dije algo, aquí no se nota bien. Esto me dices tú. ¿Sí? Eso es menos, signo menos. Ah, ya, Menos. gracias. Es el signo menos. Ahí. Es como el teorema fundamental del cálculo. Es como calcular una antiderivada. ¿Te acuerdas cuando uno calcula una antiderivada? Evaluar el de arriba menos evaluar el de abajo. Entonces, búsqueda de potenciales. De potenciales. Veamos unos ejemplos. Vamos a hacerlo vía ejemplo. Dice, vamos a hacer ese ejemplo. Dice, calcular esta integral. La integral sobre una curva C de 2x elevado a y más y de x más x cuadrado por elevado a y más x menos 2y de y. Donde C es la porción de la parábola igual a x cuadrado desde 0 a 0 a 1, 1. Pero aquí hay una parte importante. Sin parametrizar la curva. O sea, importante esto, sin parametrizar. O sea, lo que me está indicando aquí, oiga, no, si sin parametrizar, ¿cómo lo voy a hacer? La única manera es calculando potencial. Y para calcular potencial tengo que ver casi conservativo el campo vectorial.
Entonces para eso necesito ver el teorema. Vamos. ¿Me explico? Claro, porque si me dice sin parametrizar, ¿cómo lo voy a hacer sin parametrizar? La única manera es ver casi el campo vectorial conservativo. Y si el conjunto dominio es simplemente con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tu f, que depende de dos variables, es un PQ. La P, bueno, la primera componente, P que depende de X y Y. Voy a tener que voy a hacer la otra parte, ¿eh? Sí, porque voy a necesitar espacio. Ya, bueno, la P de X y Y, bueno, necesito los espacios. La P de X y Y, en la primera componente aquí, pues, ¿viste? Esa que está aquí, esa es la P. Y aquí está la Q. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí. La P de XY, hasta la P, es 2X elevado a Y, más Y, la Q de XY, la otra componente, pues la otra componente es X cuadrado elevado a Y, más X menos 2Y. Con XY en el dominio. ¿Cuál es el dominio aquí? Bueno, evidentemente XY, el dominio D es todo R2, que es simplemente con eso. No hay restricciones. Bueno, se cumple. Se cumple. Que el campo vectorial de F es de clase C1. En D. En D. D simplemente con eso. Con eso. ¿Qué otra cosa se cumple? Yo no sé si se cumplen las condiciones. A ver, ¿cuánto valen las condiciones? Vuelvo hacia atrás. Mira, las condiciones necesarias y suficientes, esas que son ahora. Estas. Y como estoy en R2, esas se reducen a esto, lo habíamos dicho antes. ¿Eh? ¿Dónde está? Esta. Se reducen a esta. De P a de I con de Q a de X. Esas son las condiciones asterisco. Es más fácil de hacerlo, ¿no? Cuando estoy en R2 es re fácil. Entonces aquí, calculamos cuánto vale de P a de I. A ver, ¿cuánto vale de P a de I? La P es esta. Si lo diría con respecto a la variable I, ¿qué me queda? Bueno, ya mismo aquí es 2x elevado a I. Y el I, estoy tirando con respecto a I, vale 1. Ahora, ¿cuánto vale el de Q a de X? De Q a de X. Entonces este de aquí me da 2x elevado a I. 2x elevado a I. Si lo derivo con respecto a X aquí, le voy a la X1, esto vale 0, así que son iguales. En todo D. ¿Ah? En todo D. Para cada X y en D. Entonces cumple con las condiciones del teorema. ¿Cuáles son las condiciones del teorema? Tengo D, es un conjunto simplemente con eso, lo es. F es un campo vectorial de clase C1 en D, lo es. Y verifica estas condiciones, que cuando estoy trabajando en un plano, es fácil, estas condiciones se reducen a una ecuación nomás. Por lo tanto, F es conservativo. Y si F es conservativo, hay independencia del camino, tiene todas las buenas propiedades. Entonces vamos a... Entonces, por el teorema, luego F es conservativo. Luego, F es conservativo en todo D. En R2, en D igual a R2. Es decir, existe un potencial
existe un f que va de f chica, que va de R2 en R, tal que, bueno, tal que f sea igual al gradiente de f chica. ¿Y qué es lo que va a ser el gradiente? El gradiente de f chica es de f a de x, de f a de y. Entonces la idea es buscar esta f. Hay que buscar un potencial. Entonces busquemos una f, porque hay varias, ¿eh? Basta agregarle una constante nomás. Busquemos una f. ¿Cómo lo buscamos? Porque eso es lo que quiero. Bueno. Según lo que tenemos aquí, la f, esta f de aquí es el PQ. Esta f de aquí es PQ. Entonces, según estas condiciones, vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, de aquí, de esta condición de asterisco, tú tienes que la P, voy a escribir así, no, que el df de x, con respecto a x, es la P. Pero la P, ¿qué es lo que es la P? Ahí está, la P es 2x elevado a y más y. Y aquí tú tienes que el df de y, qué molesto, de f a de y tiene que ser igual a q. Y la q, como tenemos aquí, es x cuadrado elevado a y más x menos 2y. Llámale esa ecuación 1, llámale esa ecuación 2. La idea es encontrar la f. Bueno, integrando 1 con respecto a x, porque yo quiero determinar la f chica. Entonces, la única manera de calcular la f chica es integrando con respecto a x. Integrando 1 CR con respecto a x. ¿Qué es lo que vamos a tener? En el lado izquierdo va a ser la f de la x. Y en el lado derecho voy a escribirlo. Va a ser la integral de toda esta cosa. 2x elevado a y más y de ahí. Estoy integrando con respecto a x. ¿Por qué con respecto a x? Porque, bueno, aquí tengo la deriva parcial con respecto a x. Bueno, y sacamos cuenta cuánto vale eso nomás. Tengo que integrar con respecto a la variable x. Ahí. ¿Cuánto me queda eso? Es con la otra es constante, el y es constante. Entonces debería ser x cuadrado ahí, x cuadrado por y elevado a y, la primera integral. Claro, pues si uno deriva con respecto a x, esto es 2x elevado a y que está ahí. Más, si yo integro esto con respecto a la variable x, es x y. Tengo que derivar esto con respecto a la variable x, te da y. Pero ¿qué es lo que me falta? Más, como estoy derivando, estoy integrando con respecto a x, más una función que depende de x. Perdón, que depende de y en este caso. Que depende de y. Claro, porque si tú derivas esto con respecto a la variable x, te da 2x elevado a y con respecto a la variable x, te queda y, lo de arriba, y si esto lo derivo con respecto a la variable x vale 0. Es una constante, pero una constante que depende de y. Así que para encontrar la f hay que encontrar la g. Aquí tengo que decir donde g es una función que depende de y, es una constante que depende de y. Por lo tanto, para no escribir acá, f de x, ¿sí? Es eso. Llámale 3 a esto. Entonces, yo ando buscando la f. ¿Eh? ¿Cuánto me queda tiempo? Algo me queda. Ya.
Entonces, si uno mira la ecuación 3, entonces, y mirando la ecuación 2 y la 3, bueno, para poder igualarla las 2 con la 3, yo voy a derivar para conseguir esto. Derivo la ecuación derivando entonces, parcialmente. Derivando 3 con respecto a I, CR con respecto a I. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que el df de I, veamos, estoy derivando con respecto a la variable I. La derivada de eso es la misma, así que esto te da x cuadrado elevado a I. Estoy derivando con respecto a I, aquí, me da más X. Y aquí estamos derivando con respecto a I, tendría que escribir G' de I. Pero esto va a ser igual por la ecuación 2 a escribir, ahí estamos la ecuación 2, df de I. Es x cuadrado elevado a I más X menos 2i. Así que estas dos expresiones deberían ser iguales. Y como son iguales, necesariamente G' de I debería ser menos 2i, ¿verdad? De aquí, de esta ecuación. No sé si lo ven. Eso que está aquí, si hago la igualdad de los dos, tiene que ser igual a esa, ¿no? Acuérdate que yo ando buscando la f chica y por lo tanto para buscar la f chica lo único que tengo que buscar es la g, ¿no? Ahí está, la g. Vamos acá. Entonces de aquí tenemos, de aquí, vamos a tener que g' de i es menos 2i. Entonces si quiero despejar la g, tengo que integrar nomás, pues no me queda otra. ¿Cierto? Ya. Entonces de aquí, luego, aquí tengo que integrar con respecto a la variable i. La g de i tendrá que ser, al integrar es menos i cuadrado. Más una constante, más c. C es una constante, ¿no? Pero aquí, como yo quiero elegir uno nomás, podemos elegir c igual a 0. Elegir c igual a 0, ¿ya? Uno puede elegirlo, puede elegirlo 1, 2, lo que tú quieras, pero anda busca cualquiera. Entonces, lo más simple es elegir c igual a 0. Por lo tanto, tu g de i lo haces como menos i cuadrado nomás. C es una constante que depende de constante, no depende de nada, constante. Por lo tanto, tu función f de xy, tu potencial, si vuelves hacia atrás, ahí está el potencial. Aquí, en la ecuación 3. ¿sí? En la ecuación 3. Ahí tiene el potencial. Es x cuadrado elevado a i más xy más g de i. Bueno, no lo reemplazan nomás. Si lo reemplaza, entonces su potencial sería x cuadrado elevado a i más xy menos i cuadrado. Y ahí busqué mi potencial. ¿Ok? Bueno, pero yo lo que quiero, no quiero eso. ¿Cuál es mi norte? El problema, ya calculé mi potencial. Dice calcular este integral, donde c es la porción de la parábola, desde 0 a 1, 1, 0 a 1, 1, sin parametrizar la curva. Entonces, buscando potenciales. Pero en la curva y igual a x cuadrado. Como hay independencia del camino, ¿cierto? Vamos a escribir aquí. Porque tú lo que querías es calcular un integral. Ahí está 0, 0. Y tenía una parábola aquí, ¿no? Ahí tenía el 1, 1.
Y está en ese sentido. Entonces, como la integral de línea, de f en todo R2 de f es independiente del camino. No tengo para qué decir esto, ¿no? No lo voy a decir, hay independencia del camino, no hay problema. Bueno, en realidad sí, no lo explicamos. O sea, cuando es conservativo sale directo. Por lo tanto, lo que yo acabo de decir, dije delante, ¿no? Dije delante, ¿dónde está? Acá está. Si yo quiero calcular, eso es lo que quiero decir. Si quiero calcular una integral de línea aquí, lo que dije yo, como es conservativo, tú tienes que evaluar la f, el potencial, lo evalúa en el punto final, menos la evalúa en el punto inicial. Entonces, eso es lo que esa observación estoy usando. Entonces, bueno, por lo tanto, la integral de línea sobre C de P de X más Q de Y simplemente va a ser potencial evaluado en 1, 1 menos potencial evaluado en 0, 0. Como potencial está dado por eso, lo tienes inmediatamente. No sé cuánto vale si lo evalúo en 1, 1. Primero te queda ahí. Si lo evalúo en 1, 1 más 1. Lo evalúo en 1, 1 menos 1. Y en 0, 0, 0 menos 0. Es E nomás. Así que la respuesta a tu cálculo es... Ya estaríamos listos. Entonces hay que acostumbrarse a cómo uno calcula potenciales. Más que nada, estudiar la metodología de este ejercicio. Voy a dejar de grabar, ¿eh?